Hola, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles cómo vamos a instalar paneles solares en series y qué implica instalarlos. ¿Ok? Tenemos aquí preparado una explicación. ¿Ok? Entonces, miremos ahora. Tenemos un panel solar. Los paneles solares vienen con dos terminales y lo vemos aquí, positivo y negativo. ¿Ok? Para colocarlos en serie, simplemente hay que conectarlos uno tras del otro. ¿Ok? Miremos en esta parte, cada panel solar tiene dos terminales, positivo negativo, aquí también positivo negativo, dos terminales. ¿Ok? Le hemos puesto en color rojo, pero en realidad vienen en color negro. ¿Ok? Pero para este ejemplo le hemos puesto color rojo. ¿Ok? Pero nos vamos a guiar por la simbología. Miren este símbolo de aquí, negativo, positivo. Igualmente en los terminales tienen su propia simbología, ¿ok? Está etiquetado con su simbología cada uno, ¿ok? Con su signo. Ya. Para conectarlos, hemos dicho que simplemente hay que conectarlos uno tras de otro. Por ejemplo, separamos el positivo, lo conectamos con el otro, pero con el lado negativo, ¿ok? Entonces, miren qué va a pasar. Se va a conectar, ¿no? Y este es la conexión. Viene listo ya para conectar en este caso. Ok, no hay que incluir los accesorios, no necesitamos otros accesorios. Simplemente apretarlos y que suene el clic. Igualmente para este y así sucesivamente. Recuerden, positivo, negativo. Ok, y nos va a sobrar al último uno positivo y aquí también uno negativo. Y los demás van a estar conectados. Necesitamos a veces una extensión, ¿no? Con un conector MC4. Estos terminales, conectores, se llaman MC4 y sirven para conectar los paneles solares. ¿Ok? Necesitamos una conexión o una extensión negativa y una extensión positiva. ¿Ok? Hasta el inversor. Estos dos van a ir al inversor. Pero los parámetros del panel solar, ¿ok? El voltaje del panel solar cuando es en serie se van a sumar. Y la corriente va a permanecer igual. La potencia, obviamente, igual también es eh, la suma de los paneles solares. ¿Ok? Eso no va a cambiar. El único que cambia son, cuando es en serie o en paralelo, es el voltaje y la corriente. En este caso, la corriente va a permanecer igual, o sea que va a ser lo mismo. Y el voltaje sí se va a multiplicar por 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Entonces, este voltaje se va a multiplicar por 4. Entonces, los parámetros de los paneles vienen en sus especificaciones técnicas que los brinde el fabricante, ¿no? Eh, en el Standard Test Conditions que se evalúan en el laboratorio. Este es un estándar ya que se evalúa la irradiancia a 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura ambiente o temperatura de celda de 25 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué datos necesitamos? Bueno, principalmente la potencia máxima de salida, voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Y estamos aquí en 450 watts, ¿verdad? Entonces necesitamos estos datos. 450, 49.28 y 11.57 amperios. Entonces lo vamos a sacar acá. Los datos del string. ¿Qué quiere decir strings? String es un conjunto de paneles solares conectados entre sí. ¿Ok? Y aquí tenemos un string, ¿verdad? Pueden haber varios strings, ¿ok? Que pueden ir conectados al inversor. Estos strings se instalan al inversor, ¿ok? En la parte de aquí ya van a ir instalados, pero en este caso eh, vamos a ver. Entonces, estos datos del string en condiciones estándar, ¿ok? En el Standard Test Conditions, teóricamente, o en el Standard Test Conditions, vamos a tener voltaje por 4. Entonces va a ser 197.12 idealmente, ¿verdad? Esto es el voltaje que supuestamente deberíamos medir aquí. Y la corriente, ¿no?
de circuito abierto, de cortocircuito, y la corriente de cortocircuito 11,57, idealmente, ¿verdad? La potencia también sería idealmente 1800. Ahora, esto son datos de laboratorio, obviamente, ¿no? Pero tenemos una referencia ya para cálculos. Ahora, en la vida real, ¿medirá igual? ¿Medirá más, menos? Obviamente que va a medir menos, ¿no? Porque aquí estamos obviando la radiación y radiancia puede ser menos, la temperatura puede ser menos o más, y también no considera densidad del aire, velocidad de viento, entonces hay muchos otros factores que van a disminuir esta potencia. Ok. Ahora, si nosotros medimos el string en condiciones reales ya, el voltaje de circuito abierto, miren, es menor, ¿no? 182,8, ¿ok? Tenemos una diferencia considerable. Igualmente para la corriente también hay una diferencia y la potencia también. Estamos disminuyendo una potencia más o menos de 500 vatios, ¿no? Una potencia de 500 vatios con el ideal, ¿no? Entre todos suman una potencia. Pues estos parámetros van a ir cambiando conforme cambien los datos ambientales, ¿verdad? Recuerden que los paneles solares dependen del clima y el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar un multímetro, podemos utilizar un medidor de paneles solares que vienen ya diseñados y preparados para medir estos tres parámetros, ¿ok? Algunos tienen otros parámetros, pero es preferible utilizar un medidor de paneles solares como este que tenemos aquí. Son económicos, así que si ustedes se van a dedicar al ámbito de la energía solar fotovoltaica, ¿ok? Es necesario adquirir sus herramientas ideales, ¿no? Y vamos a poder acelerar las cosas, ¿no? Vamos a poder acelerar muy rápido y nos va a botar ya los datos reales, pero eh, el voltaje de circuito abierto y el voltaje de cortocircuito y la potencia máxima ya en unos parámetros, ¿no? Ya en los parámetros reales. Entonces, hemos dicho que las condiciones, el estándar test conditions, es una condición de laboratorio y esos son los datos con los que nos brinda el fabricante y con los cuales nosotros vamos a trabajar, pero estos datos van a disminuir porque eh, el clima y tiempo son diferentes para cada sitio, ¿no? No es el laboratorio. Entonces, hay otros parámetros que no están incluidos en el laboratorio que van a disminuir la potencia, ¿ok? Entonces, y este es un dato en un momento nada más, ¿no? En el día, en la tarde, conforme transcurra la temperatura baje o disminuya y la irradiación también, entonces estos datos van a cambiar, ¿verdad? Ok, por eso tenemos gráficos durante el día tenemos gráficos, ¿no? Gráficos. Y el pico es en el mediodía, donde está la radiancia un poco más fuerte, la radiación solar es más fuerte, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que en el caso de paneles solares en series, los voltajes se van a sumar. Eso es lo que necesitamos estos datos necesitamos para dimensionar o seleccionar el inversor solar, porque los inversores tienen unas entradas de voltaje, potencia y amperaje. Si nosotros incluimos más, ¿qué va a pasar? Eh, se va a quemar el inversor, ¿verdad? O va a presentar fallas o va a estar saltando la alarma cada rato. Por eso debemos dimensionar y saber cómo dimensionar. Pero por lo menos ya sabemos cómo se instalan y qué pasa, ¿ok? Cuando instalamos paneles solares en serie. Los voltajes se suman, pero la corriente permanece igual.